Programa. No estoy solo, por supuesto, ya saludo a mi letrado. Una semana exitosa, no voy a contar por qué, pero está tan agrandado que hasta cambió la malla del reloj. ¿Cómo andamos, Prieto? Volví a ser tu letrado, no sabía, me habías echado, ahora volví, una cosa, lo tuyo es a resultado, ¿viste? No, mi letrado de confianza, no Ah, mi representante en las causas formales, que nunca has firmado ninguna yo para tengo, conmigo. tengo, Has firmado familiares míos, has firmado conocidos míos, soy el autor nunca. intelectual, que es distinto. Bueno, eso será cuestión de debate en otra oportunidad. Bueno, Bueno, hoy un programa donde intentaremos, en este comienzo de programa, poner blanco sobre algunas cuestiones. Obviamente, lo de siempre, uno entiende o va sobre la lógica de lo municipal, pero estamos frente al año quizá más curioso en términos políticos, razón por la cual lo municipal se ve desplazado y aparte los municipios no están en una política muy activa, que digamos. Me parece importante en este comienzo de programa y obviamente siguiendo la tónica de lo que serán las voces protagonistas del día de hoy, pensar un poco en el desarrollo de lo que estamos atravesando, porque después del veranito de la semana pasada, donde todos decían bajó el dólar, se acomodó el país, ahora se ve en la etapa de crecimiento, volvió rápidamente la gestión del jefe de gabinete en ejercicio eventual de la presidencia y volvió toda la normalidad, digo. Esta semana me da la sensación que nos encontramos con un desbarajuste propio de lo que veníamos viendo tras estos últimos 15 días. Solo algunos temas para puntear de adelante para atrás, si se quiere. El famoso no se va nadie duró poco y nada, digo, 9 meses, ya está la primera baja en el gabinete, María Eugenia Bielsa, gracias por todo, va ni más ni menos que el vicepresidente del Instituto Patria. Llámenlo como quieran, a Jorge Ferraresi, además intendente de Avellaneda, hombre de Cristina. A mí me cuentan que un cambio de gabinete por semana, veremos si sucede, de aquí fuerte eso, ¿eh? hasta diciembre, semana que viene, hay un hombre que compartimos look bigote ya calentando al costado de la línea, vamos a ver si termina ingresando o no. Fuerte eso, sí, se decía que venía la morsa. No, eso lo estás planteando vos. Yo digo que la idea aparentemente sería un ingreso por semana al gabinete. Otro tema que me parece que es totalmente transversal a lo que ha sido la semana, finalmente la llegada del Fondo Monetario y un gobierno que ha quemado todos los papeles respecto a lo que venía diciendo. Y no es curioso en este gobierno, digo, que ha planteado contradicciones en todos los temas, incluso también en el desarrollo económico, salvado por la idea de que no hay programa económico, razón por la cual pueden hacer lo que quieran sobre la marcha. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes se acuerdan a Arroyo, que nadie sabe dónde está, digo, anótemelo con el equipo de Ginés, cuando hablaba del IFE, era la revolución social el IFE. Argentina estaba ayudando, el gobierno estaba ayudando a los argentinos con el IFE. Bueno, el IFE desapareció un plumazo. El cuarto es el último. No hay más, no hay cuarto. ¿No hay cuarto? Anunció Guzmán que no hay cuarto. Ah, bueno. Lo anunció en C5N en la jornada de ayer. Bueno, por ahora. Bueno, a ver. Por ahora. Hay que Porque hablar, este país es todo por ahora. hay que hablar de lo que dijo el ministro de Economía. Y sumado a eso, una reforma previsional que ni los mismos hombres del gobierno pueden salir a explicar. Te tengo para la semana que viene un invitado para hablar de la reforma provisional. Bueno, a ver, sería importante escuchar, porque todo dice la fórmula 2008. Es muy técnico esto, ¿eh? Es muy técnico, pero lo cierto es que nadie del gobierno, hoy la presentación que hizo Raberta de la reforma, muy floja. Sí, van a ganar más, porque lo cierto es que Si no crecemos nadie gana. si hubiera sido en pandemia, por ejemplo, esta fórmula, los jubilados, con la situación caótica que estaban, no hubieran ganado, porque no se recaudó. Entonces, más allá de esta cuestión, obviamente que yo creo que es gestión fondo monetario. Es muy liberal la idea de mayor recaudación, Bueno, mayor... Eso lo estarás diciendo vos. Hoy, No, hoy estás no planteando digo yo, vos no, es una cuestión de dogmático, las cuestiones. ideológico. Y después lo que sí me parece, que en este escenario que hay de extrema confusión en la política nacional, hay dos temas que son totalmente elocuentes sumarlos a esta introducción del programa. Por un lado, ya no hay calidad institucional en la legislatura, digo, ni en la Cámara de Senadores, ni en la Cámara de Diputados. El presupuesto acaba de tener que volver a la Cámara de Diputados porque faltaron papeles. A mí cuando me lo contaron este mediodía yo no lo podía creer. Pero que faltaban 2 hojas. de Faltaron anexo. planillas de obra pública. Ah, juntarse al presupuesto. Exacto. ¿Y que va a tener que votarlo de vuelta? Razón por la cual lo que se estableció es que se debata en el Senado y tiene que volver a diputados. Ah, nunca pasó eso, ¿eh? Bueno, Nunca pasó que tengan que volver el presupuesto. ahora, con todo esto, señores, el gobierno
tiene la situación para establecer la política sanitaria de vanguardia, que es el avance definitivo sobre la legalización del aborto, confirmado por la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra. Inoportuno, como dijo Mayans. 1000 consideraciones se pueden hacer al respecto, más allá de las cuestiones personales de cada uno, pero esto cierra la situación conceptual de la comparsa que tenemos hoy como gobierno. Digo, es realmente... Y yo invito a cualquiera que me Qué acerque... necesidad, ¿no? Olvídate En la este necesidad. momento de tan Olvídate- triste para el país, olvídate- meterse con ese tema. Pero olvídate de la necesidad, olvídate de la pelea. Llévalo a la situación, primero, de la necesidad que hubo de preparar un sistema de salud para afrontar una pandemia, la cual nunca se la pudo afrontar. No sabemos ni cuántos contagiados hubo, ni cuántos muertos. Y segundo, ¿qué planteo se va a poder hacer de un Estado protector, si se quiere, del derecho al aborto? Digo, es... Salió una nueva publicación de Boletín Oficial, no sé si la viste, la de las niñas que quedan embarazadas. Prácticamente hoy el tema de la discusión del aborto es a modo de marco legal nada más, pero ya prácticamente hay una legalización encubierta increíble. Hoy prácticamente una chica menor de 16 años, el Estado te garantiza que abortes. Mirá, yo frente a eso, mirá lo que te voy a decir. No es que no me moleste, por supuesto que me molesta. Pero a mí lo que me molesta, y esto es lo que quiero traer a colación en el programa de hoy, es la contradicción constante del desarrollo político de este gobierno. Eso es lo que yo digo, que no puede ser que en todos los temas sea una contradicción. Mira, cambio de gabinete, no sirve nadie, se fue Bielsa. Lo primero que dije, ni hablemos del género del gabinete, ¿no? Son todos hombres. El presupuesto... Bueno, hay mucha discusión en Twitter, ¿no? Donde más le pegan a Alberto. Bueno, y sí, pero... La propia camada es, si se fue Bielsa, tiene que venir una mujer. Mujer por mujer. Mujer por Bueno, mujer, además. contradicción. ¿Cómo estará Ibarra, ¿no? Que es tan defensora de eso, ¿no? La campaña del Fondo Monetario. Cuando Macri fue al fondo, era un escándalo, ¿te acordás? Y ahora estamos pidiendo por favor al fondo, y el fondo está diagramando políticas claras. A ver, que no haya IFE, lo de las jubilaciones, incluso el aborto, es política de fondo. Totalmente. Es política del fondo. Bueno, la reforma previsional, si el jubilado va a ganar menos, que justicia social podría llegar a haber, que no haya IFE, es otra contradicción. Y la máxima es el cuidado de la vida. En pandemia, termina la pandemia, vayamos con el aborto. Digo, no importa más la vida. ¿La pandemia terminó? Para el gobierno sí. Mira que viene la segunda ola después, ¿eh? Bueno, el gobierno plantea ya la terminación del... Porque estaba escuchando el otro día que vacunar a el 25% solamente de la población lleva meses. Pero meses lleva, ¿eh? Yo la verdad no lo sé, soy de la idea que no me parece trascendente la vacuna. Yo lo que digo que frente ¿Vos te la vas a dar la vacuna? No. A ver, la última vacuna que me di, creo que me llevó mi mamá al dispensario de ahí del barrio. No sé. La de Oxford sí te vas a dar con ese corte inglés que tenés ahora. Tengo así porque uno no puede parar la agenda. Pero dicho esto, me voy al otro lado de la actualidad política, que es aún más patética que todo esto que relaté el gobierno. Porque Cambiemos tiene un problema serio con el narcotráfico. Esto hay que decirlo. ¿En qué sentido? En Quilmes se desbarató una banda, la cual formaba parte un funcionario del equipo de Martiniano Molina. Bueno, eso hay que agarrarlo con pinza porque... No hay que agarrarlo con pinza nada. Es lo mismo que fue el intendente de Entre Ríos en su momento. Sí, pero ese era un intendente, es un funcionario. Hay que ver hasta qué punto está implicado Martiniano. Él estaba cocinando. No importa que esté implicado, no. Lo que estoy diciendo es Cambiemos. Yo no dije que Martiniano era narco. Digo que Cambiemos tiene un problema serio con las cuestiones de las drogas. Ah, sí. A ver, eso es inobjetable. Recordemos el intendente, que se me fue el nombre ahora, me sale Vasallo, pero no es Vasallo, ya me voy a acordar, de Entre Ríos, que fue condenado a 6 años por narcotráfico y se horrorizaban con lo de Igi. Y mirá lo absurdo que será todo lo de Cambiemos, y lo digo en términos constructivos igual, pues yo creo que hay que tener una oposición coherente, que no la es, que mandaron a que 2 adolescentes en una motoneta exploten un chasquibún adentro de un tacho de pintura a 50 metros de la casa de Macri. El tacho de basura donde supuestamente explotó la bomba, que era un atentado, está mejor que lo que tenemos acá enfrente. Mejor quedó. Entonces, show. Por eso. ¿Me querés contar qué pasó con Bullrich que no entendí? ¿Con qué Que Bullrich? iba a volver la plata de un pasaje. Digamos. Claro, porque Patricia realizó un viaje que era de un legislador, el boleto, digamos. Utilizó los viajes, claro, le siguieron el boleto, y obviamente que no es muy normal que digamos ese accionar. Bueno, razón por la cual... Mirá las cosas que están dando vuelta, increíble, ¿no?
No, es que a ver, creo que forma parte de un todo. Eso es lo que realmente... De la coherencia, si vos. Es mi reflexión. No sé si la coherencia es la palabra. Lo que sí digo que el gobierno es muy malo. Está improvisando. Ahora, que la oposición sea tan mala, habilita que el gobierno sea tan malo. La semana pasada la foto que aparecía el desarrollismo, el Día del Amigo Desarrollista. Qué fotos, ¿eh? Yo los quiero un montón, pero no podés sumar a Stolbizer. Ya está. Pusiste a Stolbizer, cualquier esperanza de espacio opositor, y alguno que está del otro lado seguramente se enoje, porque Stolbizer tiene una idea de política, no sé, desarrollo político progresista, ponele. Sí. Bueno. Ya, igual estuvo con tantos que ya como... Pero ya está, desde que estuvo con Massa está acabado, entonces... Igual creo que es un espacio que la representa todo el vice, me parece, el desarrollismo. Barisco era el intendente narco, Barisco, sí, me había sí. olvidado. Que incluso fue ATN, digo, cuestiones... Por eso digo, acá lo que hay que entender es que el gobierno es malo, y estamos todos de acuerdo que es malo, creo que hasta el mismo gobierno es mal, sabe que es malo, pero con la oposición que hay del otro lado, que es una oposición desde el sillón, una oposición desde la tele grande, desde TN, es muy difícil que mejore, si no hay una exigencia. ¿Qué le podemos pedir? Si no están exigiendo nada. Ahora, lo que sí creo que lo que tenemos que tener presente es hacia dónde vamos. Cuando digo hacia dónde vamos es ¿a dónde termina esta debacle? Esa me da la sensación que es la pregunta, porque vamos a suponer que Alberto cumple su promesa de campaña del aborto, ¿no? Él dijo, me cuentan, que está convencido del avance porque fue una promesa de campaña. Y él la quiere cumplir. Y las otras... Y las otras, ¿no? Digo, y las otras, entonces, termina siendo una cuestión, me da a mí... Es netamente ideológico esto. Sí, pero en un mal momento. En un pésimo momento. Yo no entiendo por qué tanta necesidad de avanzar con un tema que genera tanta división a la sociedad, digamos, como que realmente si fuera la causa de las causas, ¿no? Digamos, ¿no? Habiendo tantos problemas de inseguridad, crisis alimentaria, desocupación, digamos, que se podría estar tratando y pensando algo, estamos yendo siempre por esas batallas que en el fondo... son ideológicas, ya no son políticas, digamos, pues ya la política ya se encargó de prácticamente legalizar el aborto en los hechos, ahora falta en el derecho. Sí, a ver, yo coincido que son ideológicas, también soy de la idea que es un tema, sí, tiralo. Hay que ver cómo repercute esto de tratarlo en enero, en diciembre y en enero y febrero. Yo tengo dos informaciones importantísimas al respecto. La primera es que el Senado, digo, Mayans dijo lo que dijo porque no está ni en agenda el tema, ¿eh? Y yo creo que dentro de poco vamos a conocer alguna... ¿Esta será como el proyecto de impuesto a la riqueza que lo mandaron, todo, y después quedó ahí? Bueno, ahí justo me sacaste lo otro que te iba a comentar. A ver, a mí me cuentan, y esto sí, gente obviamente que está en la cocina, que el tema del aborto en el Senado, y vos si querés semana que viene consultalo, no está con la fortaleza. Hay un tema ahí, Alperovich, que pasa con la licencia o no, y ellos juegan, están a 4 votos de diferencia. Que no salga. Que no salga, no es que hay 10, hay pero 4. Hay 2 abstenciones. Hay 2 abstenciones. Entonces hay que ver con esos 4 si aparecen o no aparecen en el día. Si es por Zoom, va a ser difícil que se apruebe. No, ahí está el otro. El poroteo, a mí ya me dicen que ni lo hacen. Porque el acuerdo que habría es que es presencial. Que los senadores no quieren hacerlo de la casa. Y tiene lógica. ¿Qué senador va a prestarse a tratar este tema en la casa? Que por más que tengas custodia, tenés un lugar de reclamo directo. En las provincias todos saben cuál es la casa del senador. Sí. ¿Qué se va a ir a otra casa? Entonces, ese es el primer tema. Que el Senado hoy, la verdad, no lo tiene, encarpeta el tema, y por otro lado que debería ser presencial. El tema es cómo le das la presencialidad al cuerpo. Porque hoy es imposible. Tienen que venir 72 personas, que no van a diputados, que no van a venir solas. Esperá, no van a venir solas. Diputados pasa. Sí, pero también va a ser presencial. Sí, pero pasa sin ningún tipo de problema. Pero bueno, a ver, son cuestiones a tener presente a la hora de analizar estos temas. Pero lo dejamos para el final del programa, lo del aborto, que vamos a seguir un ratito más. Tanda, ¿te parece? Y a la vuelta nos metemos en la parte económica y social del país con el primer invitado. Si la tecnología lo permite, estaba
Pablo Micheli hace un instante nada más para conversar con nosotros. Bueno, vamos a ver si en el proceso actual lo recuperamos. A ver si la tecnología no nos falla. A ver, decíamos lo del aborto para tratar al final. Hablar con Pablo, ha tenido unas expresiones muy contundentes en las redes sociales sobre esto que venimos charlando, la situación económica y política y social de la Argentina. Vamos a ver si en un instante nada más lo podemos recuperar y ya estará con nosotros. Bueno, estas son las cuestiones de la tecnología que siempre hablamos. ¿Te diste cuenta desde que hice hincapié en la tecnología empezó a fallar un poquito más que lo habitual, ¿no? Y sí, lo extrañamos a Marquito del otro lado. Que hoy no se conectó igual, no, hoy nos dejó en banda, Marquito, pero bueno. Pero bueno, lo que decíamos Ahí ya lo tenemos. en el comienzo de este programa es una situación política, económica y social, tal vez con alguna complicación actualmente, pero abrimos paso al primer invitado de la jornada de hoy, Pablo Micheli. Mariano Reino lo saluda. ¿Me escucha bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, gracias por la comunicación. A ver, Pablo, un poco el eje del encuentro de hoy, de esta conversación, es ver cómo analizamos a la Argentina de hoy, porque ha habido medidas y hubo anuncios en las últimas horas realmente que tienen una incidencia económica, política y social trascendentes, y queríamos conocer su opinión al respecto. La verdad que sí, bueno, a mí me tiene muy preocupado porque he sido uno de los, mi organización, yo, hemos empujado mucho para la derrota de un gobierno neoliberal como era el gobierno de Macri y haber defendido que ganara un gobierno nacional y popular en la Argentina y que pararan los ajustes en nuestro país. Es cierto que venimos de una crisis muy profunda que dejó el macrismo, los 4 años de gobierno, que ha sido ajustes tras ajustes, y tras cartón, bueno, el gobierno asumió y al poco tiempo lo agarró la pandemia. De todas maneras, creemos que no ha sido lo suficientemente abarcativa los fondos que el gobierno ha destinado para paliar la crisis que ha vivido el pueblo argentino en el marco de la pandemia, luego de haber atravesado 4 años de ajuste. Entonces ya veníamos golpeados y esto nos ha generado más problemas. Ahora el gobierno anuncia el final del IFE, lo guarda para una posible segundo rebrote, que ojalá nunca llegue, pero lo cierto es que la gente que cobra ese beneficio, que son alrededor de 8 millones de personas, no está en condiciones de decir, bueno, porque la pandemia minoró su impacto en la población, entonces ahora no necesitamos los 10.000 pesos. La verdad que necesita mucho más que 10.000 pesos. Entonces, bueno, no me parecen buenos algunas medidas que toma el gobierno en este aspecto, y lo digo desde adentro, insisto, aclarando previamente que soy parte de quienes defendimos las políticas de este gobierno y defendimos que llegaran al gobierno, ¿no? Pero bueno, la verdad que no estoy de acuerdo con pensar que se va a recuperar la economía golpeando el poder adquisitivo del pueblo argentino, de jubilados, trabajadores, trabajadoras. Es decir, lo que ganan los trabajadores de salud, por ejemplo, es un claro muestra de que realmente afrontan una situación muy crítica, están afectados más que nadie por el tema de la pandemia, y sin embargo es inconcebible pensar que una enfermera gane menos de 70.000 pesos por mes, claro, en la Argentina de hoy. Pero bueno, digo, estas cosas no parece que tuvieran a resolverse a corto plazo. A ver, y uno cuando piensa en el anuncio de la suspensión del cuarto IFE es inevitable ponerlo en el contexto de la llegada del FMI al país. ¿Crees que puede haber alguna decisión de la gestión de la política económica que esté sujeta a ese acuerdo? Desde lo personal te lo consulto. Sí, puede ser muy casual, ¿no? De que después de la reunión que tuvo el ministro de Economía con la delegación del FMI, termina anunciando anoche que no se va a pagar el IFE. Sí, no es común que lo hagan justo en ese momento, porque ¿cómo nos sacan
al común de la gente, a nosotros, a la militancia de la cabeza, que eso no tiene que ver con una exigencia del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo sabemos que el tema de la discusión por la cuestión de cuál va a ser el aumento de los jubilados y cómo se va a calcular, no tiene la influencia del Fondo Monetario Internacional? La verdad que eso sí me tiene muy preocupado, porque es muy distinto a la política que llevó adelante en su momento el gobierno, este mismo gobierno, pero encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, que habían resuelto romper. Es decir, no romper, pagarle al Fondo Monetario Internacional y sacarnos el problema encima. Que es correcto además eso, porque nunca el Fondo Monetario Internacional ha solucionado ningún problema en ningún país del mundo. No lo va a hacer acá en la Argentina. Está claro. A ver, hablaba recién de trabajadores, de jubilados, y creo que a raíz de esta semana surge la incertidumbre sobre estos dos grupos, ¿no? Digo, ¿cómo recuperar la confianza pensando en jubilados y en trabajadores? Porque también entramos en el último tramo del año. Me da la sensación que ahora fue llegamos hasta acá, arréglese cada uno como pueda. No es un buen mensaje para estos dos lugares, ¿no? No, la verdad que no. Y creo que el gobierno se equivoca mal. Algunos dicen que es una decisión política. Sí, es una decisión política, pero es una decisión política equivocada. Claro. Decisión política equivocada que lo lleva a hacer una lectura incorrecta de la realidad y de la situación que estamos atravesando. Que, bueno, probablemente el hecho de haber estado tantos meses encerrados por el tema de la pandemia, el gobierno creerá que alcanza con que la gente va a estar feliz a fin de año porque aparece la vacuna. Eso va a ser una parte muy importante, porque todos necesitamos abrazar a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a todos aquellos que no pudimos ver durante estos meses. Y los argentinos, como todos latinoamericanos, somos cariñosos, querendones, y la verdad que nos cuesta esta vida de distancia social. Por eso, ojalá la vacuna pueda suplir eso rápidamente. Pero eso no es todo, porque hoy me ponen la vacuna y salgo por la calle feliz, porque no me voy a contraer el virus, pero no tengo un peso en el bolsillo. Y tengo deudas hasta el culo. Deben boleta de luz, boleta de gas, que el gobierno permitió que esas deudas se puedan posponer, que esas facturas se paguen después por el tema de la pandemia. Pero después cae todo junto. Y la verdad que hay un promedio de mínimo 50.000 pesos por familia que están adeudando. Y que nosotros como CTA venimos planteando que el gobierno debería inmediatamente salir a condonar esa deuda, hacerse cargo de esa deuda. Vos me dirás, pero eso va a favorecer el consumo interno, va a ayudar a que la gente pase, después de haber sufrido durante más de 8 meses el terror de una pandemia, va a vivir tal vez un fin de año mucho más feliz. De esta manera va a ser a medias, si es que está la vacuna, si no va a ser feo. Sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo estamos el tema de salarios? Que era otra de las preguntas que te quería acercar. Porque también en algún momento, en estos últimos meses de pandemia, se habló de un incremento del salario mínimo. Después me da la sensación que hubo muchos anuncios que se fueron perdiendo. Bueno, consultarte a vos directamente, digo, ¿cómo estamos en eso? Sé que has planteado también, de manera urgente, una emergencia en salarios, ¿no? Sí, un aumento del salario para trabajadores, trabajadoras, jubilados, pensionados, porque, bueno, creo que esto que te estaba contando es una necesidad urgente que tienen los sectores más necesitados. Y en trabajadores abarco a todos, ¿no? A los que cobran salario social, a los que cobran el plan potencial, a los trabajadores obviamente en blanco, a los precarizados. El aumento del salario me refiero a todos. Y cuando hablamos de los jubilados, la verdad que es un tema grave. 4 millones de jubilados cobran 18.000 pesos en Argentina. Y 2 millones de jubilados cobran 26.000 pesos. No es que los que cobran más que la mínima, estos que cobran 26.000 pesos, la pasan bárbaro, porque con lo que han aumentado las cosas, es algo tremendo, es un abuso lo que están haciendo con los productos. En general, no se consigue material de construcción, no se consigue ladrillo, están especulando con el tema del dólar, y ahí es donde yo reclamo que tiene que haber un Estado presente. No puede ser que el Estado le dé la espalda y que deje que esta gente que maneja los precios en nuestro país haga lo que quiera. Bueno, en ese contexto, hasta ahora no lo pudieron controlar, y entonces hoy pagamos la harina, el pan,
cualquier producto que se te ocurra de primera necesidad, lo pagamos carísimo, mucho más que hace 3 meses atrás. Sin embargo, el salario no aumentó en la misma proporción. Entonces, si no hay un aumento del salario en el marco de la paritaria de acá a fin de año, va a ser muy difícil, ojalá se pudieran reabrir y volver a discutir aumentos, lo tendría que hacer a través de un aumento de emergencia del gobierno. Hablabas recién de los abusos, así al pasar cortito, tuviste una experiencia que la has planteado en Twitter con una situación personal que me parece que es muy gráfica, no sé si al pasar la podés comentar con unas chapas. Sí, no, en realidad me pasó en un día terrible, porque la verdad se me lleva el techo en mi casa, en la cocina, y tengo el techo de chapa. Y después necesitaba el señor que me vino a ver el techo, que entiende el tema, me dice, acá tenés que cambiar de chapa porque están jodidas, están muy viejas, yo tengo muchos años, así que, bueno, pues a comprar 2 chapas. No, carísima la chapa, un precio exorbitante, y entrega de acá 30 días. Pero 30 días, me agarra una tormenta y no hay 30 días, 30, clavo, chapa, todo lo que te imagines de ese tipo, 30 días para entregarme 2 chapas. Luego de ahí me fui a una ferretería a buscar veneno para cucaracha. Tampoco. Se pasaba la pelota uno al otro. Che, el veneno de cucaracha, ¿dónde está? A ver, para que voy a preguntar. Y fue a preguntar adentro. Cuando volví dijo, no quedó más. ¿Cómo que no quedó más? Y uno me dijo, la verdad que no vendemos nada por el tema del dólar. El patrón nos dio la orden. Fue terrible, ¿viste? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué me voy a pelear con los tipos de la ferretería? Y así, bueno, digo, estas son las situaciones que debe vivir muchísima gente todos los días. Yo tengo la posibilidad de escribirlo en mi red social, que ustedes lo vean y poder contarlo, pero hay un montón que lo cuentan en su casa y se amargan por esta situación. No, es el ejemplo gráfico, por eso te lo consultaba, de la especulación, que lo hablaste al pasar, habiendo que exteriorizaste esa situación, dije, bueno, contarlo viene elocuentemente a consideración. No, hay un tema más grave todavía, porque yo te cuento esto en un contexto donde el dólar estaba bajando como 40 pesos. Claro. Pues desde 195 se vino a 150. Y ahí en ese contexto, en estos días, fue hace 3 días atrás, principio de esta semana. Entonces puedo decir, pero cuando el dólar se va a 195 te llevan los productos alimenticios y todas estas cosas que uno quiere comprar, te las llevan al valor de 195. Y cuando baja, 40 pesos, no te lo bajan. Sí. Entonces, bueno, hay una distribución totalmente regresiva y desigual en ese momento. A ver, recién hablábamos un poco de los desafíos políticos que tiene el gobierno, y a mí en lo personal hay algo que nunca entendí, que es por qué no sale el impuesto a grandes fortunas. Porque ahí hasta debería haber un avance desde lo ideológico, pero no se habló más tampoco, Pablo, de esta situación. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para explicarle a los trabajadores que apoyaron al gobierno, que hay una promesa, obviamente nadie cuestiona la ideología del gobierno, pero que no se está materializando? No sé si coincidís conmigo y si crees que es vital o es trascendente el hecho, desde lo simbólico, de aprobar algo como el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. Mira, el impuesto a las grandes fortunas da la impresión de que duerme en el cajón de algún diputado, de la Cámara de Diputados, en el escritorio. Pero realmente es un tema que venimos también planteando. Y sí duele, porque bueno, esto que vos comentás, me preguntabas respecto al Twitter que escribí, producto de esto lo que me pasó con la chapa, tuvo más de 300 o 200 y pico, casi 300 contestaciones de un montón de gente. Un montón eran los trolls que siempre están del macrismo, que siguen operando, que ahora tiene una consigna que se llama tu go. Entonces me echan la culpa. Sí. Dicen tu go, que quiere decir tu gobierno. Hacete cargo que vos lo votaste, pero hay un montón de gente que de esos 200 y pico que contestaron a Twitter, que me decían, Pablo, la verdad que nosotros también estamos desorientados, estamos preocupados, porque la verdad que no entendemos qué está pasando. Cuando hice el Twitter por el tema del IFE también, lo mismo. Bueno, esto es grave, porque nosotros, yo no te voy a negar que le tengo que dar explicaciones
a mis vecinos, amigos, a conocidos, por el tema de que saben que soy y te dicen, che, pero ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué tenemos esta situación? ¿Por qué nos cortan el IFE? Bueno, la verdad que son cosas que uno no puede explicar. Entonces, a veces cuando hablo con algunos, cuando tengo el privilegio, muy rara vez, de hablar con alguno de los dirigentes del gobierno, llámese esto el gobernador de la provincia, el jefe de gabinete de la provincia o el jefe de gabinete de la nación, le planteo con con mucho respeto estas críticas y se enoja o no te dan ni mínimo de respuesta. Entonces, bueno, la verdad que vos decís, ¿cómo atajás? ¿Cómo explicás? Y ahí está la respuesta. Bueno, insultos de todo tipo, diciendo, te jodete, vos votaste. Claro, el tubo aparece. Esto es lo que me pasa. Micheli, preguntarle si usted coincide con la vicepresidenta de que hay funcionarios que no funcionan, y en ese caso, ¿cuáles cree usted que están más flojos de papeles, por decirlo de una forma? No, la verdad que no me meto en eso. El gobierno ganó las elecciones y tiene el derecho a poner los funcionarios que quiera. Y Cristina es vicepresidenta y obviamente tiene derecho a opinar y decir, es la segunda del país, a decirle al presidente, mira, hay funcionarios que no funcionan. Ahí cambiaron uno ya. Parece que probablemente haya otros cambios, no lo sé. Pero si no hay cambio de política, ¿de qué sirven los cambios de personas? Claro. ¿En qué va a cambiar? Que en lugar de Bielsa esté Ferraresi, yo lo conozco, es un gran dirigente, compañero, bueno, le tengo mucho respeto, he estado con él en la calle, muchas veces en la época tuvo que enfrentar al macrismo. Le reconozco esa actitud, esa coherencia. Pero ¿qué va a ser milagro si no hay posibilidad de que la gente, es decir, va a haber planes de vivienda y la gente no va a poder pagar ni una cuota mínima, porque no tiene un peso? Entonces, me parece que lo que tiene que haber es esta cuestión de discutir de verdad una política económica que recupere el consumo en nuestro país. Si no hay una política económica que recupere el consumo, y nos vamos a pasar todo el tiempo hablando con el Fondo Monetario, arreglando con la deuda, con esto, con el otro, y no va a haber soluciones para la mayor base que tiene este gobierno, que son los trabajadores, los jubilados y la clase media baja, que es la más golpeada y la mayoritaria de esta sociedad. Con esos tres segmentos de la sociedad que bien marcás, que son de apoyo al gobierno, sin hacer futurología, digo, pero el contexto el cual estamos viviendo, el fin de año que vamos a empezar a entrar dentro de muy poquitita semana nada más, ¿desde qué lugar lo tiene que esperar cada uno de esos integrantes? Digo, los trabajadores, los jubilados de la clase baja, digo, hay que cargarlo de optimismo, pero ¿desde qué lugar lo hacen ustedes, que le toca quizás ser los representantes de los trabajadores más directos? No, nosotros, lamentablemente, si esto sigue de esta manera en estos días, es probable que estemos terminando el año, probablemente para mediados de diciembre, convocando a una jornada nacional de lucha en todo el país, una medida de acción que vamos a hacer como CTA, que se va a expresar en Buenos Aires frente al Ministerio de Trabajo y en el resto de las ciudades importantes frente a las municipalidades o la gobernación. Bien, tienen programado entonces para mediados de diciembre esta medida. Totalmente. Es casi seguro, no te lo puedo Está claro. afirmar, porque el lunes tenemos reunión de la comisión directiva de la CTA, en donde vamos a discutir esto, pero la gran mayoría de los dirigentes, compañeras y compañeros, están con la idea de, y la mayoría no, todos votaron a este gobierno, y están planteando que hay que salir a la calle, porque bueno. Pero salir a la calle... No estamos de acuerdo. A ver, te consulto, ¿salir a la calle es como respuesta, como reacción, o también para exteriorizar cierta decepción que pueda llegar a tener el trabajador, o ambas? Las dos cosas. Ah, ok. Las dos cosas. Para plantear esto, no solo los papeles, porque somos una central de trabajadoras y trabajadores, y no podemos nada más que vivir de comunicados, diciendo, queremos un aumento de emergencia para los jubilados y los trabajadores de toda la Argentina, y dejarlo ahí. Bueno, no nos dieron respuesta, no nos escuchan, no hay posibilidad de que la gente tenga un mango más antes de fin de año. Bueno, lo vamos a expresar en la calle movilizada, lo vamos a reclamar en la calle movilizada. Bueno, importante, a ver, esta idea de
de acercarse a plantear las cuestiones. Y me quedo con algo que decías quizá al pasar, que es el enojo de algunos funcionarios cuando le plantean las cosas. Eso no es sano y no es productivo en ningún orden de gobierno, Pablo, ¿no? No, imagínate que a mí ni me contestan a veces. ¿Qué queda para un trabajador que quiera plantear una opinión respecto a cómo funciona la democracia? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que me escuchen? No solo manejarme con las redes sociales, sino que además tengo que agarrar y decir, bueno, no escuchá lo que te estoy planteando. ¿No te parece justo que los jubilados no pueden vivir con lo que están ganando y que los aumentos a los trabajadores o que quitar el IFE es una injusticia? Bueno, no lo querés escuchar cuando te lo planteo bien, lo vas a escuchar con miles y miles de trabajadores movilizados. ¿Qué le vas a hacer? Es así, lamentable, que lo tengan que escuchar de esa manera. Un gobierno que es propio, un gobierno que consideramos del campo nacional y popular. Pero bueno, no quiere decir que defendamos a este gobierno, que estemos con una venda en los ojos y que no podamos opinar distinto. Siguiendo con el derecho de opinar distinto, le pregunto, más allá de su apreciación personal, su idea personal, si cree que es oportuno en este momento del país, de la pandemia, la discusión del aborto, se podrá extender a más adelante. Yo creo que es un atraso no tener aprobada la ley del aborto en la Argentina. Pero bueno, debería ser un trámite aprobar eso. Lo que pasa es que con la iglesia que tenemos, que es bastante retrógrada, ha cambiado bastante con el Papa Francisco, pero igual todavía sigue siendo una iglesia muy conservadora, va a ser difícil. Y ya el año pasado hubo un gran movimiento cuando gobernaba Macri y había mucha esperanza y se movieron cientos de miles de mujeres en la Argentina y hombres también en favor del aborto. Nos acordamos y de paso en homenaje al querido Pino, aquel discurso que hizo en la Cámara de Senadores aquel día cuando se trataba. Así que generó mucha expectativa y eso de que será ley fue una consigna que ahora cómo se le explica a las compañeras, a los 2 millones de mujeres que se movilizaron, que no se puede tratar. La verdad que eso de que los tiempos son oportunos o no son oportunos, los tiempos tienen que ser, un gobierno debe medir los tiempos de la necesidad que tiene la gente y no de un solo sector de la gente. Porque pareciera que cuando se retrocede en lo de Vicentín y no se avanza en la expropiación, se está teniendo la sensación o se está escuchando a un sector de la sociedad, que es el que sale los fines de semana, los feriados y los domingos, con la banderita, los obeliscos y esos lugares. Cuando se tira atrás el tema de la reforma judicial, o no se trata, o cuando se cajonea el impuesto a la grande fortuna, a mí me suena a que se está escuchando mucho más a sectores de la clase media, media alta, antes que a los sectores de la clase trabajadora. Pablo, agradecerte la comunicación en la jornada y la última para cerrar. Se vienen semanas de mucha intensidad desde lo deportivo, es inevitable tu fanatismo por Racing. ¿Cómo ves este cruce? A ver, Copa Libertadores, la Copa de la Superliga, creo que nadie la entiende, así que se mira de costado. Se le fue el técnico de Flamengo, digo, hay optimismo ahora en Avellaneda, ¿no? Sí, pero igual es que bueno, ganar. Tampoco una. Y como viene jugando Racing, está bien que está jugando con suplente el campeonato local, la liga, pero perdimos 2 partidos, nos pasaron por arriba. Y la verdad que espero que contra Flamengo se dé la continuidad de cómo venía jugando Racing en la Copa Libertadores. La verdad, los partidos, excepto aquel traspié contra Nacional en la cancha de Racing, que fue injusto, porque Racing jugó muy bien ese día, la verdad que viene con una performance y un desempeño muy bueno. Así que creo que la Copa la vamos a ganar. Estoy casi convencido de que será el regalo de fin de año. Bueno, acá vamos a dejar grabado, yo de Boca, vos de Racing. Si hay cruce, vamos a apostar un pan dulce. Si hay cruce, porque se juega para esa fecha, vamos a poner públicamente un pan dulce
para el ganador se lo paga el otro. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo y no tienen ninguna posibilidad. Ahí está. Con eso nos despedimos. Gracias, Pablo. No, les gracias, mando un Pablo. abrazo. Que anden bien. Siga bien, hasta luego. Señores, ahí pasaba Pablo Micheli con nosotros. Obviamente lo del fútbol es... Seguimos, aquí por el centro. Alguno me preguntaba por qué miro al costado. Les cuento, no lo ven en cámara, pero tenemos más tecnología en el estudio y un monitor más cerca mío para verme qué bien peinado que estoy, cómo estoy saliendo y demás cosas. Entonces, por ahí miro para el costado derecho porque tengo el monitor. Me han criticado mucho el suéter que me has regalado vos para un cumpleaños. Sí, Así que no me acordaba. no les gusta tu gusto, valga la redundancia. Ahí pasaba, señores, Pablo Micheli con nosotros. Momento ahora de abrir paso a el próximo protagonista de la jornada de hoy. La tecnología nos está conectando en un instante nada más con él. Espérenme, esto es en vivo, Todo esto es en vivo, en tiempo real. Pero, bueno, momento ahora, perdón, como decíamos, de hablar con el segundo invitado de la jornada de hoy. Él es Alejandro Mansilla, quien es el referente, presidente del Movimiento de Reafirmación Peronista. Vamos a ver si me estará escuchando bien. Un segundito nada más. Alejandro, Mariano Reino te saluda. ¿Me escuchas bien? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias por la invitación. Bueno, te estamos escuchando un poquito bajo. Vamos a ver si desde el control nos pueden subir. Pero intentaremos igual conversar contigo. A ver, Alejandro. Hoy nos encontrábamos quizá con un planteo tuyo muy interesante desde lo mediático, que tenía que ver con esta idea de la Argentina, yo lo voy a poner estos términos, engrietada, como que hay una grieta constante y hay que empezar a pensar una idea de superación de dicha grieta. Bueno, hacer propio tus palabras, pero ¿quién mejor que vos para contarnos este pensamiento que has trabajado en la jornada de hoy? Sí, la verdad que uno tiene una militancia dentro del justicialismo de hace casi ya 30 años, ¿no? Yo comencé a los 13 años a militar, muy chico, dentro de las filas del PJ, hoy tengo 43. En cierta manera he visto desde 1991 hasta la actualidad que los dirigentes políticos que hoy ostentan cargos de alta representación dentro de la República Argentina sean del signo tanto del justicialismo como del radicalismo, ¿no? Que son los que han permanecido ampliamente en todo este espacio, en todo este momento, fueron los responsables, en cierta forma, de generar toda esta grieta, toda esta división, toda esta, si se puede decir, disrupción que vive la política argentina y que cada vez se va pronunciando más, ¿no? Porque si vamos al caso, desde 1983, como yo decía en mi columna o en mi pensamiento, la dirigencia política fue acomodándose según los tiempos, fue armando campañas políticas para mostrarse como lo nuevo, como lo renovador, como lo superador, y terminaron haciendo siempre lo mismo, ¿no? O sea, generando mayor grado de desocupación, mayor grado de pobreza, mayor grado de inseguridad, mayor grado de injusticia social y también de enquistarse en las filas de la administración pública para sacar beneficios propios, familiares y colectivos. Y en el medio está la población argentina, el pueblo argentino, la sociedad, que quizá inocentemente se morfa, perdonen el vocabulario, pero se morfan estos procesos marketineros de la política y votan a los mismos, ya hace 37 años. Y no ha habido una suntuosa reforma dirigencial, salvo quizá esta nueva camada de dirigentes que están vinculadas principalmente a la cámpora, por un lado, pero que vienen ya con un, si se puede decir, quiste de esta dirigencia vieja y que van a tener las mismas mañas
de esta dirigencia vieja para poder sostenerse en el futuro. Y por otro lado, hay una juventud que se viene acercando muy notoriamente, en donde una parte milita en la izquierda, ya sea en el PTS, en el MST o en el MAS, y otra milita con el liberalismo o el showroom del liberalismo, donde está Spert, Milei y otros economistas que vinculan mucho a la juventud universitaria principalmente, ¿no? A ver, yo voy a hacer propio, insisto, otro concepto tuyo que me pareció muy elocuente, que es tu enunciado respecto a los nombres propios y la permanencia en la política, que quizá ahí encontremos uno de los motivos de por qué la sociedad siempre está en el medio sin avance. Vos planteás, Antonio Cafiero estuvo 40 años en la vida institucional de la Nación y en el 85 se mostró como renovador. La Coordinadora Radical estuvo 37 años. Sergio Massa, más de 30 años de militancia. En definitiva, los nombres propios forman parte del sistema durante muchos años, luego se hacen con el cargo, circunstancialmente puede ser uno u otro, pero lo que nunca avanza en el desarrollo, al igual que estos nombres propios, es la sociedad. Totalmente. Mira, Cafiero Antonio, ¿no? Comenzó su función pública en el 45, 46 con la llegada de Perón. Él primero estuvo vinculado a lo que era toda la administración de seguros dentro del gobierno de Perón, y después fue también estando, digamos, en lo que era el Ministerio de Hacienda de esa época, Consejo. O sea, él comenzó en el 46, en el 85, con una habilísima campaña política generada por Jorge Tellerman, que debo reconocer que era un experto en organizar campañas políticas. Lo llevó como un gran renovador, pero ya era viejo dentro de lo que era la gran política. Y sin embargo ganó esa elección del 85, le ganó la interna, mejor dicho, a Herminio Iglesias, y en el 87 tenía ganando la elección a gobernador. La renovadora, la coordinadora renovadora radical, con el Coti Nocilia, con Storani, con Negri, con el Changui Cáceres y con tantos otros, hoy siguen estando, o sea, siguen manejando la torta de poder, y realmente no han mostrado una solución concreta para la gente, que son estos ítems que he nombrado anteriormente, ¿no? Claro. Sergio Massa nació políticamente en la UCD y después se enlistó en las huestes de Graciela Camaño en San Martín, y ahí comenzó a tener su carrera política. Ojo, es una persona brillante en lo que significa construcción política, intelectualidad política, es un hombre muy formado, pero terminó siendo lo mismo que los demás dirigentes, ¿no? Se mostró como un renovador, criticando al kirchnerismo, a la Cámpora, diciendo que los iba a meter presos, que él iba a generar una nueva política para que la Argentina creciera, y ya sabemos dónde está, ¿no? Volvió al redil del kirchnerismo. Bueno, pero a ver, acá te hago un parate, Alejandro, y a medida que te voy escuchando surgen quizás los interrogantes. Y el más importante es cómo resolvemos esto. Porque el diagnóstico yo coincido, y digo, y me gusta, y lo tomo y digo, está acertado desde mi análisis, me suma lo que vos planteás. Lo que a mí me falta es la solución al diagnóstico, o incluso el tratamiento, te diría. Mira, la solución al diagnóstico principalmente tiene que salir del propio pueblo, de la propia sociedad. Esto es una realidad. La sociedad tiene que concebir la forma de principalmente saber cómo se mueven los dirigentes políticos y los partidos políticos. Para eso es necesario cultura política. O sea, este país carece de cultura política. Lamentablemente carece de cultura política, y lo vemos en las elecciones, porque la gente es como que vota por bronca, por odio, o porque vio la publicidad de un dirigente político dos horas antes de ir a votar y lo votó. Entonces, creo que hay que llevar adelante una
razonabilidad en el aspecto de la formación política hacia la sociedad muy profunda, porque cuando no hay cultura política, principalmente se destruye al hombre y a la mujer, pero al hombre como género, ¿no? Pero se destruye la moral de la persona. Y es lo que estamos viendo nosotros hoy en día en la sociedad argentina, los hechos de violencia, los femicidios, los asaltos violentos, las trampas. ¿Por qué la sociedad se mueve así? O parte de la sociedad se mueve así. Porque también lo ve reflejado de la clase dirigencial. Cuando la clase dirigencial se roba miles de millones de dólares a través de la obra pública de otros negociados, el que está abajo dice, bueno, si este roba, yo también. Y es toda una sociedad que está vinculada a la picardía y a la trampa. Entonces, creo que para poder mejorar esto, indefectiblemente hay que dar un salto a la seriedad social. La propia sociedad, a través de la formación que nosotros podemos darle como nuevos dirigentes, pueda decir, bueno, che, no quiero jugar más a la grieta, me cansé. Quiero comenzar a buscar dirigentes que realmente piensen en el país y que a su vez vuelquen un proyecto de educación, de cultura y de trabajo para que la sociedad vuelva a ser algo normal y que tenga realmente un futuro inmediato de prosperidad y desarrollo, ¿no? Yo creo que lo fundamental es la recuperación de la educación, la cultura, para luego trasladarla a la cultura política. Ese es mi punto de vista. A ver, y consultarte en este escenario que planteás, el movimiento de reafirmación peronista que te toca obviamente liderar, digo, ¿cómo encaja en la actualidad que estamos viviendo? Mirá, nosotros encajamos un poco como sapo de otro pozo, ¿no? Bien, entonces no encajan. Encajamos un poco como sapo de otro pozo porque somos peronistas, renegamos de nuestros propios dirigentes, como te he mencionado, o sea, uno reniega en cierta manera de los propios dirigentes, para que los propios dirigentes que hoy tienen el manejo de no solamente del partido, sino también de la administración pública, comiencen a ver de que ya su tiempo está totalmente gastado. Han hecho todo lo posible para destruir este país y tienen una salida: comenzar a darle oportunidades a nuevos dirigentes con una mentalidad totalmente distinta y donde comprendan la seriedad del caso para resolver los problemas de los argentinos. Si esta nueva dirigencia tampoco se da cuenta, o mejor dicho, esta vieja dirigencia, no se da cuenta de que le debe dar espacios tanto a jóvenes como no tan jóvenes, porque hay muchos dirigentes que tienen una edad avanzada, que nunca ocuparon cargos públicos y que son gente honesta y que merecen tener la posibilidad de ejercer un cargo público para transformar la vida social del país. Alejandro... Pero esto es también de la clase dirigencial, porque acá tenemos dirigentes que vienen con su gallito bajo el brazo, claro, a negociar los intereses de ellos y del gallito que traen bajo el brazo, pero no ven la posibilidad de trabajar en un proyecto que realmente le dé, en este caso, como decía anteriormente, ¿no? Prosperidad y felicidad al pueblo. Preguntarte en esa línea, ¿no? De los dirigentes que se merecen un lugar en el cargo, ¿cuál es, por tu conocimiento, por tu análisis, por tu estudio de la temática, ¿no? ¿Cuáles crees vos que van a ser los dirigentes que van a estar apareciendo? Porque hace falta una renovación, ¿no? Ya estamos cansados de siempre los mismos, como decís vos, van cambiando de frente, pero son siempre los mismos nombres, con matices, o con segundas líneas distintas, pero son siempre las cabezas los mismos. ¿Cuáles son los dirigentes que decís, estos gobernadores, intendentes, dentro de 10, 15 años, lo vamos a estar ahí teniendo ahí en la arena política, de la primera línea, ¿no? Yo creo... de todos los partidos te pregunto, ¿no? No solamente el peronismo. Sí, totalmente. Mirá, creo que hay una nueva camada de dirigentes que pueden mostrar un grado de responsabilidad al momento de tomar decisiones para el mejoramiento del pueblo y de la sociedad. A mi criterio, creo que Sergio Uñac, por ejemplo, que es el gobernador de San Juan, puede dar un marco de seriedad institucional porque en su provincia lo ha dado. Lo mismo puedo decir
de Gustavo Bordet en Entre Ríos, que son dirigentes no tan jóvenes, pero con ya una experiencia adquirida en lo que es la administración y la acción política. Y además no se le ha conocido hasta el momento hechos gravísimos ni de corrupción ni de abuso de poder. Del lado del radicalismo, debo confesar que no veo dirigentes nuevos con capacidad de enaltecer a ese partido centenario. Toda la dirigencia del radicalismo prácticamente es vetusta y que lamentablemente no le han dado mucha participación a su juventud. Como Alfonsín sí le dio participación a los que hoy son parte del radicalismo, estos no le están dando participación a la nueva camada de dirigentes que tiene el radicalismo, y es una pena. Por el lado de la izquierda siempre hay muchos dirigentes nuevos que marcan una proyección, como Nicolás del Caño, ¿no?, para decir un nombre, o esta chica Castañeiras, que también es una dirigente joven y que puede mostrar dentro de su discurso marxista una renovación en el plano de la Cuarta Internacional en la Argentina. Y del liberalismo, bueno, creo que el más importante exponente que hoy tiene esa fuente es Esper, ¿no? José Luis Esper, que es el que está instalado fuertemente en los medios de comunicación, como también lo está Milei. Creo que eso puede darle por lo menos un futuro inmediato superador a la política argentina, pero bueno, después, si el día de mañana esos dirigentes llegan al poder y siguen con las mismas mañas de los actuales dirigentes, y este país es muy difícil que salga adelante, ¿no? O sea, creo que toda esa dirigencia tiene que lograr buscar un camino que lleve a una mejora en el pensamiento político en la Argentina. A ver, preguntándote sobre el peronismo, sin acudir a la idea del peronómetro, que es muy habitual por ahí en las charlas del peronismo, estamos en la semana quizá menos peronista del gobierno actual. Digo, si uno ve las medidas post reunión con el Fondo Monetario, podría quizá alejarse un poco de la doctrina del movimiento. No sé si primero preguntarte si coincidís con esto, segundo si hay una coincidencia, si te preocupa, o si directamente crees que no estamos ante un proceso político peronista. Digo, un poco de actualidad desde tu lectura, ¿cómo estás viendo lo que estamos atravesando? Mirá, este país viene atravesando una situación económica crítica desde, creo, fines de los 90 hasta la actualidad, ¿no? Ha habido vaivenes, no se supo aprovechar, lamentablemente, el crecimiento que tuvo el país entre el 2004 y el 2008, con un 8% de crecimiento del PBI por año. Estamos hablando de 32% del PBI en 4 años. No se supo aprovechar como corresponde, porque ese era el momento para que la Argentina despegara. Y lo que se hizo fue más clientelismo. No se generó o no se organizó el trabajo para que la gente con bajos recursos pudiera acceder a un laburo registrado, Formal. Y que pudiera progresar, ¿no?, tanto él como su familia. Eso no se logró. Ahora, me parece que es indispensable entender de que este gobierno que tenemos ahora proviene de una matriz menemista, ¿no?, de los 90. Alberto Fernández fue un funcionario de Menem, Néstor Kirchner en su momento fue un gran absorbedor de soquetes de Menem, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y todos fueron parte de esa matriz, y todos aprendieron de un solo hombre a manejar la economía, Domingo Felipe Cavallo. Entonces, con los matices que ha tenido la economía en estos 25 años o 26 años, o mejor dicho 28 años con la llegada de Cavallo al Ministerio de Economía en 1991, los economistas que lo sucedieron han mantenido
en cierta manera la línea que Cavallo dejó. Bien. En el aspecto del manejo presupuestario, en el aspecto del manejo del dinero sucio para los políticos y en el manejo del control, si se puede decir, de gestión a través del sistema de fiscalización que el propio Cavallo dejó cuando era ministro de Economía, ¿no? O sea, lo que es el nomenclador presupuestario, el sistema de identificación financiera y todo lo relacionado al control de gestión que informáticamente dejó Cavallo en su momento, ¿no? Pero todos los que lo han sucedido vienen de esa matriz. Y Alberto Fernández viene de esa matriz. Y Guzmán viene de esa matriz también, más allá que es más joven, pero nadie se puede despegar de las enseñanzas del Mingo. Entonces el Mingo, ¿qué es lo que nos decía? Reducir el Estado, ajustar cuentas, tratar de que el país se estabilice en base de aumento de tarifas o en base de aumento de impuestos, sostener la moneda más allá de la producción y del trabajo. O sea, lo más importante son las finanzas, no es la producción y el trabajo. Y todos los ministros de Economía que han venido tuvieron esa impronta. Por eso tenemos las crisis que tenemos. Cuando se cuida la especulación y no la producción, tenemos niveles de pobreza altos y niveles de desocupación altos. Y acá está, y nosotros estamos viendo la prueba en estos momentos, ¿no? Está claro. A ver, yo no me olvido del planteo que hice el pasado 17 de octubre, lo cual decía, ojo con esta idea de querer recuperar épica desde el peronismo para un presidente muy debilitado, porque puede terminar siendo contraproducente, digo, y me da la sensación que eso se buscó el 17, que eso se está buscando ahora, digo, finalmente se han prolongado las elecciones del partido para marzo del año que viene. Digo, me da la sensación que la mística del peronismo hay que preservarla un poquito más, no es algo para rifar, y lo digo no siendo peronista, me parece que es importante la aclaración. ¿Coincidimos con esto que quizá el partido y la institucionalidad del partido busca quizá la fuerza acompañar a un presidente, diga, para construir un relato, decir, es peronista, démosle el apoyo? Hay una realidad acá, ¿no? En las campañas, para hacer una síntesis, ¿no? En las campañas políticas previo a la renovación peronista del año 85, y además en la resistencia peronista, desde el 56 hasta el 73, todo eso fue soportado y financiado por los sindicatos. O sea, el peronismo en todo ese proceso vivió gracias al aporte de los trabajadores sindicalizados en las distintas organizaciones gremiales que aún existen en el país, ¿no? A partir del año 85 para acá, con la renovación, los dirigentes de ese momento dejaron de lado los sindicatos y dijeron, no, las campañas las tenemos que financiar con los empresarios. Entonces, cuando vos las financiás con los empresarios, salvo que el empresario sea un filántropo y un humanista, pero la mayoría de los empresarios cuando ponen plata para una campaña política después quieren favores. Y seas peronista o seas radical, si ese establishment empresarial te pone una cantidad de dinero exorbitante para una campaña política, te va a regular la economía y te va a regular el futuro financiero del país. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, creo que el peronismo se olvidó de sus bases. Y la base es que siempre estuvo vinculada a pegarse y aliarse con el movimiento obrero. Porque de esa manera tenía independencia en el pensamiento, en la acción y en la forma de gobernar. Muy, muy interesante. Alejandro, agradecerte por esta comunicación. Era a raíz de lo que habías publicado, pero bueno, temas varios han salido. Comprometerte, en caso que sea de tu interés, que al productor, a Marcos, con quien te has contactado, le acerques cuando tenés algún pensamiento o algo, la reflexión para esto, para poder conectarnos vía Zoom. La verdad que muy interesante. Fue la primera conexión que tuvimos, pero hay gente del otro lado que quizás sabe que no soy peronista, pero bueno, estaba contenta de escucharte, así que gracias realmente por esta posibilidad.
No, gracias a ustedes por el tiempo dispensado y bueno, a su servicio para cualquier comentario, no hay ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, que sigas bien. Pasaba, Alejandro Muy Mancilla, interesante. muy interesante, la verdad, lo digo haciéndome cargo, una de las notas más interesantes Mucha profundidad. que muy hemos tenido. interesante. Sí, pero a ver, yo cuando leía, esta mañana creo que me llegó la columna por uno de estos grupos de peronautas, como le digo yo, que me mandan. Yo dije, pucha, esto es muy interesante. Me quedó afuera algo que él plantea, que fueron los enfrentamientos, que un poco lo contó él, pero se lo quería preguntar para profundizar. Los enfrentamientos que fueron trazando distintos gobiernos, te lo voy a leer. Él lo enuncia de manera perfecta, ¿no? Y claro, yo cuando termino de leer, le digo a Marco, chef, avancemos a ver si lo podemos tener hoy al invitado. Acá lo encontré. Con el alfonsinismo contra las organizaciones sindicales, el menemismo contra el dualdismo, el kirchnerismo contra la vieja política, el cristinismo contra el sector agropecuario y los medios de comunicación, el macrismo contra el cristinismo y ahora el rival del progresismo contra el neoliberalismo. Digo, esa lógica, si he enunciado, obviamente después lo profundiza desde otro lugar, pero cuando leí dije, no nos damos cuenta y es esto. Sí. O sea, Totalmente. todo gobierno busca esa idea de particular, por lo menos del enemigo. Así que bueno, ojalá que lo podamos tener con frecuencia, porque en este nivel de pensamiento, en este momento, a ver, es la primera persona que yo escucho, y lo digo honestamente, que me acompaña en el pensamiento que Cafiero tuvo 40 años en la política. Digo, y eso lo celebro. Porque, a ver, ustedes saben que yo digo que Teresa García, que era secretaria de Cafiero, hace 35 años que vive en el Estado, que no me parece mal, sino que digo que, bueno, que esta lógica puede llegar a concebirse en la idea de desplazar la personalidad de uno para que el otro se incorpore y realmente renovar y oxigenar los lugares. Salvando la distancia lo que le decía Trump a Biden, tuviste 46 años y ahora vas a decir lo que vas a hacer. Bueno, son cuestiones, insisto, linda la charla que hemos tenido. Decíamos lo de aborto para el final del programa. Tanda y a la vuelta nos metemos de lleno con lo que será el debate, no sabemos, No. pero con voz de... Seguimos en vivo. 2 minutitos pasaron de las 7:30 de la tarde. Bueno, un programa cargadito, decíamos al comienzo de la emisión de hoy, que tema de la situación de lo que pasará con el aborto para el final. Y ya le abro paso a la voz del protagonista que nos va a estar acompañando en este tramo del programa. Raúl Mañasco, Mariano Reino te saluda, aquí desde Hora 60. ¿Me recibís bien? Hola Mariano, hola Lucas, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para la audiencia. Gracias por conectarte. A ver, un poco conversar contigo. Hay mucho para charlar en torno a lo que ha sido uno de los temas de la semana. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo se analiza la cuestión de la insistencia del proyecto de la legalización del aborto frente a un gobierno que hace 8 meses nos plantea que defiende la vida? Digo, si bien hay miles de contradicciones de parte de este gobierno, me parece que la más estructural es esta. Sí, Mariano, y no hay que olvidarse que se da en un contexto donde casualmente tenemos la misión del fondo nuevamente en nuestro país y coincide con este nuevo anuncio de querer intentar otra vez el tema de legislar el aborto. Cada vez que sale el presidente Fernández o alguno de sus asesores o portavoces a decir de que van a enviar el proyecto en breve, coincide con la presencia del Fondo Monetario, que como sabemos, dentro de sus políticas que impulsan para los países miembros, ellos le llaman salud sexual y reproductiva e incluye el acceso al aborto, por lo cual no sorprende esta terrible coincidencia dentro de esta también incongruencia, como vos mencionás, que dice defender la vida al tiempo que está intentando enviar un proyecto para terminar con la vida dentro del vientre. Lo dice el Zócalo que te presenta, pero vale la aclaración, vos sos presidente de la Fundación Más Vida y presidente del Partido Celeste, por eso era importante para nosotros conversar contigo. A ver, vos lo sujetás directamente a la cuestión del fondo, ¿no? Ahora, también hay una realidad que es la contradicción interna de un sistema que no estuvo preparado para absolutamente nada en términos sanitarios y tampoco hay ninguna garantía de que pueda dar una respuesta efectiva en el término del aborto. Sin duda, hay que recordar también que incluso aun cuando en Argentina el aborto es un delito penal, tenemos algunos casos de conocidos, de mujeres que han muerto por hacerse abortos en hospitales públicos, en torno a este tema del protocolo discutido y constitucional del aborto, pero no hay que olvidarse de Keila John, Laura Castillo y tantas otras mujeres que han perdido la vida en hospitales públicos. Eso nos recuerda como mínimo dos cosas. En primer lugar,
que el aborto, sea legal o no, siempre es una técnica peligrosa que le cuesta la vida a muchas mujeres aquí y en cualquier lugar del mundo. Y en segundo lugar, que el sistema de salud argentino, como bien vos mencionabas, se encuentra muy precarizado. No escapa nadie de que no podemos asistir las cosas más elementales. Recordamos, por ejemplo, que en la provincia de Salta un paciente tuvo que viajar, ser trasladado 300 kilómetros porque no había hilo de sutura. O Keila Jones, cuando le hicieron el aborto en el hospital del Maitén, en el hospital seccional, no tenían ecógrafo. O sea, tienen el aparato para hacer ecografía, pero no tienen un ecografista permanente, sino que viaja una vez por semana. Entonces, no se entiende cómo le hacen un aborto a una chica no teniendo siquiera un ecografista que puede revisar, como fue el caso de Keila, si tiene un aborto incompleto al día siguiente cuando llega con dolores en el bajo vientre. Por lo cual discutir este tipo de cosas como esquivando de alguna forma la realidad del país en materia de salud es doblemente irrisorio. Has celebrado en tus redes que respecto al 2018 había mayor unidad de los pro vida, digo, de los celestes, vamos a ponerlo así en términos que se comprenda. ¿A qué se debe esa mayor unidad? Preguntarte en primera instancia, y en segunda instancia, ¿cómo se tangibiliza esa mayor organización? Digo, ¿se está mejor parado en términos de poder dar la discusión? Sí, es buena la pregunta. Yo creo que desde el 2018 para acá, todo lo que es el movimiento pro vida en Argentina ha crecido muchísimo. De hecho, muchas de las organizaciones que hoy, digamos, contamos, como por mencionar, no sé, Abogados por la Vida y tantas otras, han nacido a raíz del debate del 2018, por lo cual yo creo que, a diferencia de aquel primer intento que fue el del presidente Macri, actualmente con este intento del presidente Fernández, el movimiento pro vida está mucho más consolidado y esta nueva unidad que contamos, que es la Mesa de Enlace Pro Vida, que es la que la semana pasada tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente de la Cámara de Diputados, Massa, esto se da en un contexto creo yo, de maduración del movimiento pro vida. Hay que tener en cuenta de que somos muchas las organizaciones, somos más de 1.200 las organizaciones pro vida en Argentina, y el hecho de poder estar coordinados con un mensaje común, para nosotros es muy positivo, en el sentido de que nos permite enfrentar todo lo que pueda llegar a pasar. No tenemos certeza de si va a haber finalmente debate o no en extraordinarias, pero si lo hubiera, o incluso si no lo hubiera, también el hecho de poder trabajar coordinados para nosotros realmente creo que es motivo de celebración. Es un poco también la forma en la que nosotros como argentinos debemos dar respuesta ante planteos como estos, que sabemos que son contrarios a la voluntad del pueblo, pero que de alguna forma también, siendo representantes cada uno de una organización pro vida, también tenemos que representar a la gente que formamos la organización y hacerlos todos unidos en el sentido de poder buscar un bien común como es la defensa del derecho humano a la vida. ¿Qué les dijo Massa? Porque públicamente trascendió que garantizó un aborto, un debate ordenado, tranquilo, digo, pero ahí en el encuentro, ¿de qué se habló, digo, y qué les ha planteado el presidente de la Cámara? En concreto, nosotros llevamos la inquietud y el reclamo de la mayoría de que no queremos debate. Básicamente no es un tema solamente ajustado como trascendió en algún medio por el tema de la pandemia, es decir, quienes estamos a favor de la vida no queremos debate ni ahora ni nunca en realidad, pero en concreto él no afirmó si iba a haber debate o no, dijo que no le tocaba incluso a él tomar esa decisión. Lo que sí nos garantizó es de que si llegara a haber debate, pero habló en potencial, si llegara a ocurrir el debate, que iba a haber neutralidad de parte del Congreso, al menos de la Cámara de Diputados, y además se ofreció puntualmente a dos cosas. Primero, a recibirnos cuantas veces sea necesario. De alguna forma él decía que él, como presidente de la Cámara de Diputados, decía la Cámara de Diputados es la casa de todos los argentinos, por lo cual las puertas estaban abiertas para todos, de la posición que sean. Y en segundo lugar, también se comprometió a llevar nuestro petitorio, nuestro reclamo personalmente al presidente, en función, bueno, de que fue un reclamo que estuvo suscrito por más de 500 organizaciones, así que le dio, creo que la contundencia como para que él asumiera este compromiso de llevárselo personalmente al presidente Fernández. Bueno, Massa siempre muy salomónico, ¿no? Queriendo quedar bien con todos, pero más allá de eso, digamos, ¿no? En la Cámara de Diputados parece como que los números están difíciles. ¿Cómo ves vos el debate, más allá de que no es tan difícil, de cuánto se puede ya extender? ¿Va a ser un debate como el otro, largo, con muchos oradores, con mucha gente, con muchas sesiones previas, digamos, especialistas que hablen del tema? ¿O tu sensación por lo que hablas y porque estás metido en el mundo
de esta lucha es que va a ser algo express. Bueno, Lucas, es buena la pregunta y realmente creo que vos lo dijiste muy bien. La sensación que uno puede tener sobre esto, porque en esto no hay certezas, es de que, a diferencia del debate del 2018, yo creo que la intención de aquellos que impulsan la ley de aborto, en este caso por el presidente Fernández, o esa porción del oficialismo que está detrás del debate, porque queda claro de que no todo el oficialismo está con la intención de debatirlo, es de que sea algo rápido, de que sea algo muy expreso. Yo creo que eso se da en el contexto de que la resistencia que se puede dar en los diputados y en los senadores está vinculada a dos cosas, me parece. Primero, a que si se tratara, ya debería ser en extraordinaria, porque claramente en la semana que queda por delante, que es la última para dictaminar, realmente es inviable de tener debatir y aprobar o darle dictamen siquiera a este proyecto, sino que tendría que ser ya en extraordinarias. En primer lugar, en extraordinarias se encontraría con que también debería ir en paralelo con temas muy ásperos como el impuesto a la riqueza, la reforma judicial y otras tantas cosas que sería, o por ejemplo la eliminación de las PASO, que ya pintan temas ásperos. Y el otro factor que yo creo que de alguna forma molesta en muchos diputados de oficialismo y de oposición por igual es la proximidad a las elecciones. Es decir, estamos hablando que oficialmente no estamos en campaña, pero todos sabemos que técnicamente ya comienza la campaña para las próximas elecciones y todos aquellos diputados que deban ir a pelear por la renovación de su banca se van a ver inmersos en este tipo de juego cruzado que es habitual en debates controvertidos como el aborto, entre verdes y celestes, que los termina de alguna forma poniendo un poco en el centro de la escena sobre temas que son muy ásperos. No nos olvidemos que muchos diputados tal vez han sido elegidos en su momento sin tener en cuenta su posición respecto al aborto, y si hoy debería ir a renovación, me refiero al año que viene, ya todo el mundo conoce su posición, pero tener este debate en boga y en todos los programas o en todas las portadas, lo va a situar un poco en el frente y de alguna forma algún que otro elector que alguna vez lo hubiera votado, ahora tal vez por este tema no lo votaría. Incluso de un lado o del otro. Creo que si vos me preguntás a mí, te diría, no están dadas las condiciones como para que este debate pueda darse y mucho menos en la forma en que pretende darse, que es de forma muy concreta, muy cortita y durante las extraordinarias. Sobre todo también, otro punto a tener en cuenta es que seguramente sería de modo virtual o gran parte de los diputados lo harían de modo virtual. Por lo cual uno de los reclamos que se rumorea por ahí es que no es lo mismo aprobar una ley que va en contra de la voluntad de la gente, es decir, que un 75% de argentinos rechaza en las encuestas, quedarte un mes en Buenos Aires y después volver a tu provincia y bueno, pretender que la gente se olvide de lo que hiciste, que hacerlo en un contexto donde te pueden tocar el timbre de tu casa y preguntarte qué estás votando, cómo vas a votar y demás, con toda la presión del pueblo en el pago chico. Raúl, ¿alguien le planteó a Massa o se discutió el tema de que, además de todas las incoherencias, ¿no?, que estamos viviendo, yo no me imagino, ahora que estamos como bajando un poco en esta pandemia, hay 10.000, 12.000 casos, no me imagino una plaza de los dos congresos, verde y celeste, 2 millones de personas en la plaza, uno al lado del otro, o gritando y abrazado del otro, llorando del otro lado, digamos, no me imagino, después de todo lo que vivimos, una multitud como la que yo viví ahí, que es insostenible. Y esto no es la marcha en apoyo con banderas de Argentina que pasa en el Obelisco. Esto fue gigante, ¿no? Digamos, eso se planteó, se analizó, digamos, ¿a alguien se le ocurre en la cabeza eso? Sí, de hecho fue uno de los, es bueno que lo menciones, fue uno de los reclamos de 3 de las organizaciones que fuimos a la reunión con Sergio Massa, que fue más que reclamo, fue advertencia de que la intención de las bases es movilizarse. De hecho ya ha habido movilizaciones, y ustedes recordarán que el 24 de octubre también estuvimos en la quinta presidencial, claro. Y la semana pasada hubo una movilización en el partido de Tigre, pero en definitiva el reclamo o la advertencia de muchas organizaciones es que las bases están movilizadas, es decir, están en estado de alerta, pero que si llega a haber debate van a estar todos en la calle. Y teniendo en cuenta, y no es menor, el contexto de pandemia en el que se encuentra la Argentina, pretender movilizar con un debate difícil o por lo menos controvertido a la gente a las calles, creo que es un acto bastante peligroso, si se le puede asumir de alguna forma la responsabilidad al Estado de esto, de no encontrar siquiera el momento de oportunidad para hacerlo. Y en esto creo que el senador Mayans ha sido muy categórico de decir, este no es el momento, no es oportuno.
Creo que independientemente de la postura que tenga uno u otro, yo desde mi filosofía pienso de que no debe haber, la vida no se debe debatir nunca, pero incluso el más moderador de todos, el más, digamos, negociador, podría decir, yo estoy a favor de la vida, pero este no es el momento para discutir nada que pueda llevar a la gente a la calle. Ahí te sumo, Raúl, que lo contaba a comienzo de programa. A mí me dicen que en el Senado el tratamiento sería presencial, no hay posibilidad, en estas, por lo menos lo que se fue hablando ahora, que también Mayán formó parte, de la virtualidad. Y un poco lo que decías vos, nadie quiere sesionar con la posibilidad de, en este tema, que le toquen el timbre de la casa, pero también reconocen que es muy difícil hoy la presencialidad. Y esto me lleva a pensar, ojo, no vaya a ser cosa que el gobierno esté jugando con un tema como el aborto, como un tema bobo, ¿no? Es decir, estoy complicado, viene el FMI, lo tiro sobre la mesa, bueno, y vemos después qué pasa. Digo, me da la sensación que en la improvisación que bien marcaba Lucas, tampoco hay responsabilidad para este tema. Sí, comparto y agrego ahí una opinión personal mía, que en realidad es más sensación que opinión, de que, como yo lo veo, juega algo, el Fondo Monetario tiene algo que ver en todo esto. Me da la sensación de que cada vez que viene hay un anuncio al respecto como para, digamos, congraciarse con el fondo y acceder a los créditos, pero también da la sensación, al menos me la da a mí, de que dentro del oficialismo hay como sectores encontrados, que gravitan en torno a una figura de Alberto debilitada, casi como de que cede a presiones. Entonces, por un lado, tenemos a Cristina Fernández diciendo que se enteró del proyecto por C5N y que no tenía ni siquiera el borrador como para poder hacer un poroteo. Y por el otro lado tenemos a Vilma Ibarra diciendo ya no una, sino varias veces, diciendo que es oficial, que se va a lanzar, que el proyecto se va a presentar. Pero en concreto nunca lo hemos visto a Alberto puntualmente diciendo que lo iba a presentar. Hasta ahora siempre dijo de que era su promesa de campaña, que la iba a cumplir en algún momento, pero nunca dio certezas. Incluso en la última nota, que fue creo que en Radio 10, si no me equivoco, donde menciona y critica la movilización que realizamos en la Quinta de Olivos, él dijo que no lo iba a presentar ahora porque no quería generar digamos, otro motivo de discordia entre los argentinos. Por lo cual da la sensación de como que hay mensajes raros o no, por lo menos no muy firmes de parte de distintos grupos del oficialismo, con la sensación de que lo quieren presionar a Alberto desde afuera. Es decir, sale uno diciendo lo va a presentar, sale otro diciendo no lo va a presentar y pasan los días, ayer se tendría que haber presentado, no se presentó. No hay mucha certeza. Creo que políticamente me parece que incluso es un juego bastante peligroso porque en última instancia cualquier escenario lo termina debilitando a Alberto. Pienso incluso en voz alta, si se llegara finalmente a debatir de forma express, y lo más probable es que se rechazara en Senado, casi con seguridad, todos concluyen que los números en Senado no están, lo pondría débil, porque incluso si lo comparamos con la iniciativa que tuvo Mauricio Macri, él obviamente también envió el proyecto al Congreso, pero él se dijo estar a favor de la vida. Independientemente de lo que podamos pensar de él se manifestó a favor de la vida, con lo que políticamente, si el proyecto finalmente se rechazaba, como pasó, él no se vio afectado en su personalidad, porque él dijo, bueno, yo lo mandé para debatir porque quiero ser, digamos, abierto al diálogo, pero mi posición era esta. A diferencia de eso, Alberto, él se manifestó a favor del aborto. Entonces, si él envía su proyecto, él dice que está a favor del aborto y se lo rechazan, lo mostraría débil. Al mismo tiempo, si dice que lo va a mandar y amenaza que lo va a mandar y finalmente no lo manda, tampoco lo muestra muy fuerte. Entonces, políticamente no tiene lógica, pero parecería como que hay una pelea interna por ver quién lanza el proyecto. Raúl, la última de mi parte, con las últimas medidas que tomó el gobierno, una fue la de esta semana, la de niñas no madres, ¿no? ¿No ves como que hoy ya hay prácticamente un aborto de hecho y lo que está faltando es blanquearlo en el Congreso? Se fue demasiado, ¿no? Con la parte de la regulación del Estado, ya el Estado ya regula por sobre la ley, y yo lo que veo es como que faltaría, digamos, ponerle el tinte de ley, pero en la práctica ya, hoy es una práctica cuasi legal, por decirlo de una forma. En parte sí, ten en cuenta también que depende mucho de la jurisdicción. Claro. Nosotros que estamos con el tema de las denuncias, si a nosotros nos llegan las denuncias de dónde se hacen abortos y demás, por mencionar algo, en los partidos de zona norte, no todos los partidos, de hecho San Isidro es un partido donde no se hacen abortos,
pero sí los hacen en Tigre, por ejemplo, y no en el hospital, pero sí en las salitas. Entonces termina siendo casi, como decís vos, no cuasi legal tal vez, pero raya la ilegalidad para mí. Entonces, cuando uno ve que pasa esto, fuera de la indignación personal que puede producir a cualquiera el hecho de que siendo ilegal se cometa lo mismo por parte del Estado este delito, cuando uno estudia qué pasa en otros países, encuentra de que es casi un modus operandi habitual. En aquellos países donde se impulsa una ley de aborto y no se consigue, se recurre a estratagemas alternativas, como por ejemplo un fallo de la Corte por un lado. Acá nos pasó con el fallo Fall, pero con el fallo Fall en Estados Unidos fue con el Roe v. Wade, y tantos otros en otros países, o como se intentó hace poquito en Colombia con un fallo de la Corte Constitucional, que finalmente dio bien, gracias a Dios, pero buscan alternativas a la ley. No hay que olvidarse de que aunque uno dijera, bueno, con el protocolo se terminan haciendo abortos igual, con una ley se hacen muchos más abortos, que en última instancia es como el punto al que van a querer arribar siempre los grupos abortistas, porque es así como ellos logran después instalar sus cadenas de abortos en la Argentina, que son multinacionales del aborto, lo tienen que hacer refrendadas con una ley, por lo cual no alcanza un protocolo para ellos y por eso siempre van a pelear por una legislación, por lo cual hay que tener en cuenta que para quienes luchamos a favor de la vida es vital y trascendental de que no exista ley de aborto. La última de mi parte, y ya sí para agradecerte y despedirte, si hay aborto hay guerra. Bueno, ese es el mensaje que está circulando. El último hashtag también era de que si hay aborto salimos todos, pero los últimos mensajes que hemos visto pintadas y demás en diversos edificios y también en el Congreso es si hay aborto hay guerra. Yo creo que a esta altura eso traslada un poco la molestia de las bases, de la gente que está cansada, porque no hay que olvidarse que en el 2018 el argumento verde, por llamarlo así, era no tengan miedo al debate y si el debate da a favor del aborto, entonces acéptenlo y si da a favor de la vida lo aceptaremos nosotros, y realmente choca con una realidad que 2 años después intentan otra vez el debate sin importar lo que pasó en el 2018, casi parece una provocación. Yo no estoy a favor de la guerra, pero tampoco estoy a favor de las provocaciones, así que en última instancia creo que lo mejor que podría hacer en este momento el gobierno es tratar de pacificar a los argentinos y no enfrentarnos. Ahora sí, la última de mi parte. ¿Te abre esperanzas la nueva conformación de la Corte de Estados Unidos? Un posible fallo allí en contra del aborto, a favor de la vida, puede cambiar el eje a nivel mundial por la trascendencia que tiene la Corte. Totalmente de acuerdo con esa hipótesis. De hecho, no diría que es un hecho porque hasta que no se revierta, digamos, no es seguro. Pero la Corte de Estados Unidos ha tenido, si yo no me acuerdo mal, 170 fallos en su historia que han sido revertidos, entre ellos, por ejemplo, el de Scott, que decía que el negro no era un ser humano y por ende era propiedad de su esclavizador. Con el tema del aborto entendemos de que va a tener la misma suerte, solo que es un proceso. El proceso está en marcha, de hecho el proceso se inició, si no me equivoco, en el estado de Texas, con un reclamo, en realidad con una disputa legal, sobre un procedimiento de aborto en el Estado, que al ser apelado y al llegar a la Corte es cuando ahí la Corte, no es que la Corte puede automáticamente decidir sobre cosas así, sino que tiene que llegar un fallo a la Corte para que pueda expedirse, pero ya está en proceso. De hecho, es casi como una situación difícil para el lado contrario, para el lado abortista, porque implica de que si no apelan en la Corte estatal, sería una victoria prohibida a nivel estatal, pero si la apelan y llega a la Corte Suprema, podría terminar revirtiendo el fallo Roe. Yo creo que en última instancia el fallo es cuestión de tiempo, porque si se inician, digamos, diversas demandas a nivel estatal en diversos estados de Estados Unidos, alguna finalmente va a llegar a la Corte, es ahí cuando la Corte, con esta nueva conformidad, independientemente de quién sea el presidente de los Estados Unidos, puede revertir el fallo Roe. Tenemos mucha esperanza que pase, porque como bien decía Lucas, esto es para nosotros un indicador del mundo muy importante de uno de los países, al menos el más conocido con aborto legal, que lo revertiría. Al menos a la situación anterior al 73, donde en prácticamente la mayoría de los estados del país sería ilegal y daría una luz de esperanza a esta reversión a nivel internacional. Raúl, agradecerte por la comunicación y por el tiempo. Y bueno, creo que estamos los tres en el mismo equipo en este partidito que se desató, así que estamos en estado de alerta, por lo menos mediático y público, así que a medida que avance o no el tema, te estaremos molestando nuevamente. Por supuesto que sí, estamos a la orden y bueno, gracias por el espacio y por la cobertura.
Creo que es un tema muy, muy sensible para todos y esperemos de que se conduzca de la mejor manera posible. Gracias, abrazo grande. Gracias, Raúl. Un abrazo. Pasaba Raúl Mañasco y con esto nos vamos. 5 minutos para las 8 de la noche. Bueno, el programa de hoy, interesante. Lindo programa, la verdad. Todos los temas tratamos. Hasta hoy de la mañana no teníamos programa. Y todas las voces. No, yo siempre tengo confianza. Hasta hoy de la mañana. En vos y Marco. Y Trabajo de producción enorme. No. Yo te prometí para la semana que viene hablar de previsional. Yo los invitados no interfiero. Vos sabés que yo no tengo ninguna incidencia. Bueno, un poquito la línea la... No, Vamos por este nunca. lado. A Raúl le agradecemos un amigo. Tengo un amigo en la casa. Se lo pedimos, ¿eh? Tengo un amigo en común también. Se lo pedimos al amigo. Ah, se lo Sí, pedimos. no. Acá hay obediencia. Hicimos los deberes. Claro, obediencia de vida, porque aparte, sabés lo que habrá, ¿no? No, El mirá. show que habrá hecho, te van a sacar en vivo por Zoom, rompela. Pero bueno, lo último antes de irme, ¿estás preparado para una nueva demanda, por lo que voy a decir? ¿Tuya? Que seguramente, que me puede llegar, me voy a arriesgar. ¿San Isidro? Para No, a nivel nacional apunto ahora. No, fuera allanamiento yo estoy tranquilo. Fuera de chiste, esto es parte de información. Podría, potencial. Poner. No. Alberto es el primer paciente sin COVID que aclara que no tiene síntomas, que hace aislamiento, que quiere cortar la cadena de contagios y que no le hizo ningún tipo de efecto la cercanía, la estrechez, el abrazo, el beso con un contagiado de COVID, pero por las dudas se guarda. Bueno, está bien. Con todo eso, por las dudas se guarda. No voy a decir quién, pero hay gente del Patria que está diciendo que Está cansado. que tiene 4 patas, que mueve la cola y que ladra. Y tiene lógica. Después de todo lo que denuncié, ¿Usted que tiene COVID? no, yo no me lo dije. Yo no lo dije. Señores, será hasta el jueves que viene, ¿eh? Lindo programita, le doy. Lindo, muy lindo. La verdad, no más que decir gracias por estar. Nos encontramos el jueves que viene, ya los últimos programas del año, ¿eh? Atención. Los últimos 4. Atención, los últimos programas del año. Puede que se venga lo prometido. Cuando volvamos a San Isidro, por ahí, hay que ver si tiene ganas, ¿viste? Me la prometiste, ¿eh? Pero no depende de mí. Yo sé que un poquito sí. Depende más de ella. Señores, hasta aquí llegamos. Será hasta el jueves que viene. Abrazo grande para todos. Chao.